todas estas palabras tienen la letra X. ¿Sabes cómo se pronuncian? Xenofobia, Javier, Xola, taxi, mexica, México, Xochimilco, Jimena, extraño. Pero en España la pronunciación más común de esta última palabra no es extraño, sino extraño. Una sola letra, 4 pronunciaciones distintas. ¿Por qué? ¿Y por qué en inglés Christmas se suele escribir con X? La letra latina X viene de la letra griega chi. En griego clásico, esta letra se pronunciaba como una consonante velar plosiva. En otras palabras, como una K con aspiración. El idioma latín tomó esta letra del griego, pero le dio una pronunciación diferente. En latín, esta letra representaba 2 sonidos juntos, KS. Por otro lado, el idioma griego siguió evolucionando y siglos más tarde la letra K ya no se pronunciaba como una oclusiva, sino como una fricativa. Intenta esto. Pon tu lengua en posición de pronunciar una K pegada contra el velo del paladar. Ahora despégala solo un poquito y deja salir el aire. Ja, ja. Esta es la pronunciación de esta letra en griego moderno y, según algunos expertos, ya se pronunciaba así en el griego koiné. El alfabeto cirílico, derivado del alfabeto griego, tiene la letra ja, derivada de la letra kai, griega. Así que esta palabra rusa se pronuncia jarasho. Ahora vamos a la península ibérica en el siglo XIII. En ese tiempo el castellano tenía un sonido sh, como la consonante de show en inglés. Este sonido se podía escribir con doble S, pero lo más común era escribirlo con una X. Según la leyenda, fue el rey Alfonso X quien fijó la ortografía del castellano de su época y decidió que el sonido sh se escribiera con la letra X. En el siglo XVI, los españoles llegaron a un lugar al que llamaron Mexico, y según la costumbre de la época, escribieron el sonido sh de esta palabra con una X. En esta misma época estaba ocurriendo un gran cambio en los sonidos del español. Varios sonidos que antes habían sido diferentes se estaban volviendo iguales, y esto estaba causando confusiones en pronunciación y en escritura. Por ejemplo, había 2 versiones del sonido S, y uno de los 2 se parecía mucho a sh. En medio de la confusión, algunas palabras cambiaron un sonido por otro. Por ejemplo, sabón se convirtió en chabón y las tiseras se convirtieron en tijeras. Un producto de este tiempo de confusión entre varios sonidos es que el sonido sh se fue moviendo hacia atrás en su punto de articulación, hacia la zona velar del velo suave del paladar. Así que estas 3 palabras dejaron de pronunciarse Mexico, chabón y tijeras y empezaron a pronunciarse México, jabón y tijeras. ¿Recuerdas que te dije que había 2 versiones muy similares del sonido S? Una se pronunciaba con la punta de la lengua hacia la zona alveolar, sh, y la otra se pronunciaba con la lámina de la lengua, s. En casi todo el mundo hispano, estos 2 sonidos se fusionaron en uno solo, la S moderna, s. Pero en el centro y el norte de España la evolución fue un poco diferente. Una de las 2 S, la que estaba más adelante, se fue moviendo más y más hacia adelante hasta que la lengua salió. Ese es el origen de la th castellana. Nunca existió en el resto del mundo. Es una innovación, un invento nuevo del norte y centro de España. Antes era una S igual que la que hoy pronunciamos en América. Así que no es que nosotros teníamos ese sonido y después lo perdimos. No, simplemente nunca lo tuvimos.
ese es un sonido solo del dialecto del norte y centro de España. Así que cuando un español hace la distinción entre C y C, no es que está hablando el idioma original, no, simplemente está hablando de una forma que evolucionó solamente en su dialecto. Es como cuando los argentinos pronuncian ella o yo. Eso es simplemente algo que ha evolucionado en esa variante del español. Nada más. Y si no me crees, revisa la sección 8.2.4 del libro Los sonidos del español del profesor José Ignacio Walde. Te dejo el enlace al libro en Amazon en la descripción. También hay una versión Kindle que por cierto es muy buena. Pero volvamos al tema que nos interesa. Con respecto al sonido sh, mientras que en casi todo el mundo avanzó hasta la zona del velo del paladar y se quedó allí, en el centro y norte de España este sonido siguió avanzando hacia atrás, hasta tocar la úvula, la campanilla de la garganta. Por eso, en ese dialecto suelen hacer un sonido muy estridente cuando pronuncian la palabra gente. Hasta ahora hemos visto el origen de 3 pronunciaciones de la X en español. La pronunciación KS es heredada del latín. La pronunciación sh viene de la época medieval. La pronunciación j viene del siglo de oro, por evolución de la sh. Solo nos falta explicar por qué a veces la pronunciamos como S. Y la respuesta es por la fonotáctica del idioma castellano. El castellano es un idioma que prefiere una estructura de sílabas muy sencilla. Una consonante y una vocal. Esa es nuestra sílaba favorita. Cualquier otra cosa es complicada para nosotros. Por eso, al inicio de la sílaba, nosotros no solemos tener combinaciones de consonantes, como en otros idiomas. Las únicas combinaciones de consonantes que nosotros podemos pronunciar sin problemas al inicio de una sílaba son estas. Plosiva o F más líquida. O, como me gusta decirlo, plof más líquida. Incluso dentro de esta regla hay excepciones. Por ejemplo, no podemos pronunciar la combinación DL, así que la separamos en 2 sílabas. En algunos dialectos peninsulares tampoco se pronuncia la combinación TL. Así, mientras que en el resto del mundo pronunciamos atleta y atlántico, en estos dialectos la T pasa a la sílaba anterior y se suele realizar como una D aproximante. Para el resto del mundo, esto suena como si la T hubiera sido eliminada. Triada del deportista o triada del atleta. Todo el litoral atlántico. ¿Pero quién te está diciendo que el atleta va a recorrer? Al otro lado del Atlántico, en México. Ahora ya sabes por qué para los hispanos es muy difícil pronunciar palabras inglesas como stress. Simplemente no podemos pronunciar la combinación ST. Cuando encontramos un grupo extraño de consonantes, hacemos una de 2 cosas. O le agregamos otra vocal al principio o eliminamos la primera consonante. En el caso de la palabra stress del inglés, le hemos agregado una E al principio para poder pronunciarla. Estrés. Y en el caso de palabras como psicología, gnóstico, mnemotecnia, pterodáctilo o neuma, simplemente no pronunciamos la primera consonante. Por eso, esta palabra no se pronuncia xenofobia en español, sino xenofobia. Y los españoles también suelen simplificar la pronunciación de la palabra extraño, pronunciándola extraño. Así que ahora ya sabes de dónde vienen las 4 pronunciaciones de la X en español. Hace unos años, la Real Academia trató de poner un poco de orden y decretó que el sonido X se escribiera con una J en palabras como México, pues en castellano hoy este sonido comúnmente se escribe con J. Como puedes imaginar, a los mexicanos no les gustó nada esta idea y básicamente mandaron al diablo a la Real Academia. La RAE tuvo que dar un paso atrás y ahora acepta que México se escriba de las 2 formas,
pero recomienda que se escriba con X porque eso es lo que prefieren los mexicanos. Así que, gracias a la rebelión de los mexicanos, hemos conservado la X en varios nombres tanto de México como del resto del mundo. Pero otras palabras como jabón y tijeras ahora siempre se escriben con J. En algunas palabras nativas de México, la X se sigue usando con el mismo sonido que tenía en el español medieval. Así, por ejemplo, la estación de metro Xola se escribe con X. Y cuando hablamos de la antigua cultura mexica, también usamos la pronunciación original con sh. Pero claro, nunca falta algún extranjero que pronuncia mexica. Omeya, maya y mexica. Pero si en español a veces no sabemos cómo pronunciar una palabra, en inglés, en francés y en otros idiomas es mucho peor. Por eso, a fines del siglo XIX, un grupo de profesores de idiomas de Francia y de Gran Bretaña decidió que sería buena idea tener un estándar internacional. Un alfabeto fonético internacional en el que cada símbolo representara un sonido. Esto serviría como guía de pronunciación para estudiantes de idiomas extranjeros. En 1888 presentaron la primera versión del IPA, o alfabeto fonético internacional. Adivina cuál fue el símbolo que escogieron para el sonido J. Sí, fue una X latina minúscula, igual que en la palabra México. En el año 1921 también seleccionaron la letra griega chi para representar el sonido uvular, el sonido que pronuncian en España. Pero aún no te he dicho por qué a veces Christmas se escribe con X. Bueno, la palabra inglesa Christ viene de esta palabra griega que estás viendo en pantalla. En griego clásico, esta palabra se pronunciaba algo así como Christos, pero para el tiempo del Nuevo Testamento probablemente ya empezaba a pronunciarse Christos. Como puedes ver, esta palabra empieza con la letra griega chi. La segunda letra es Rho y es el origen de la letra R en el alfabeto romano. Los romanos simplemente le agregaron un apéndice. Estas dos letras griegas, chi y Rho, han sido usadas por siglos como una abreviatura de la palabra Christos. De hecho, este símbolo que combina las dos letras ha sido común en la iglesia romana y en otras iglesias desde los tiempos del emperador Constantino. En el idioma inglés también se usaba la X como abreviatura de Christ, como puedes ver en este libro del siglo XIX. De hecho, la palabra inglesa Christmas se ha abreviado con una X por siglos. Espero no haberte aburrido y que hayas aprendido una o dos cosas nuevas. Deja abajo tus preguntas y tus comentarios, suscríbete y nos vemos en un próximo video.